Esto es Corredor, el podcast de la gente que ama correr. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Este es el podcast de la revista Corredor. Arrancamos aquí un episodio con muchos e interesantes temas e invitados. Antes de avanzaros de qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar, quiero saludar a Alberto Hernández, que me acompañó. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Luis. Pues un placer volver a estar contigo aquí. Nosotros encantados de que nos acompañes de inicio y de que nos traigas además un invitado con el que vamos a hablar de fuerza, una vez más. Yo creo que nunca está de más recordar lo importante que es la fuerza para los corredores, para las corredoras y sobre todo en estos momentos de la temporada. Ahora te preguntaré yo a ti, cuando empecemos, si para ti es tan importante o si lo practicas o no, que eso es bueno. En esto sí, en esto la verdad es que no fallo, porque ya sé que tengo fama de baguete aquí entre vosotros y correr me cuesta más, pero me metí lo del gimnasio en la cabeza y la verdad es que es una maravilla y se nota un montón. El que no lo ha probado nunca flipa realmente cuando empieza a incluir la fuerza en sus entrenamientos de lo que es capaz de llegar a correr. Bueno, hablaremos con un experto, con un entrenador experto en esto y vamos a hablar también en el episodio de hoy de pegarse contra el muro del maratón. Es lo que le ha pasado a nuestro compañero Javi Moro y él, pues evidentemente como gran atleta, lo que va a intentar hacer, lo que ha intentado hacer además también en un artículo que ha publicado, es buscar los porqués, buscar las razones, tratar de ser crítico, analítico y además hoy con la ayuda de otros dos expertos va a intentar descifrar por qué le ha llegado esa pájara o por qué finalmente el maratón de Londres de hace un par de días no le salió como él esperaba a pesar de haberlo entrenado. Y también vamos a tener nuestra sección de trail, por supuesto, nuestra sección de entrenamiento de trail con Juan Carlos Granado antes de acabar como siempre con la reflexión en la viñeta en formato sonoro de Óscar Alonso de 72 kilos. Así que quedaos con nosotros porque empezamos un episodio más del podcast de la revista Corredor. Esto es Corredor, el podcast de la gente que ama correr. Sí que me decías que le has pillado gusto a esto del gimnasio, Alberto. Sí, porque la verdad es que, como bien sabes, yo soy un poco veleta, voy y vengo y desde hace tiempo, pues cada vez que vuelvo, lo primero que hago es trabajar la fuerza. Antiguamente, cuando era más joven, tengo ahora 42, en la época en la que me dejaba ir con 20, 30 años, pues empezaba como casi todo el mundo, ¿no? Pues trotando más lento, pues a lo que me diera el cuerpo en ese momento. Y por consejo de Juan Carlos Granado, precisamente, al que he mencionado antes, nuestro hombre trail, pues empecé a trabajar mucho la fuerza y empecé a poner la base en los primeros entrenamientos, caminar, correr muy poquito, hacer muchos cacos, que seguramente en su sección de trail habrá explicado muchas veces, ¿no? Lo que son los cacos, caminar y correr, e ir al gimnasio todos los días y es alucinante luego lo que mejoras. Uh-huh. De todas formas, hoy has decidido invitar a este podcast de Corredor a una persona, un entrenador que nos va a explicar eso, lo que estás comentando, ¿no? Cuáles son los beneficios y cómo hay que hacerlo, pero sobre todo hemos hablado mucho de ello, pero muchos estamos todavía empezando la temporada, ¿no? Y yo creo que es incluso más importante incidir en ello en estos momentos. Efectivamente, hoy he invitado al cofundador de la empresa de entrenamientos Fitness & Coach, que es además entrenador personal y miembro del equipo de entrenadores de Adidas Runners, de los grupos de entrenamiento para corredores populares que tiene la firma alemana. Me interesa mucho porque además de un tío que está muy fuerte, es corredor habitual y de eso quiero charlar con él, ¿no? De lo que hemos hablado, de la fuerza, saber cómo podemos correr más rápido durante más tiempo recurriendo a ella. Así que nos alegra un montón contar contigo en esta nueva entrega de Corredor. Bienvenido, Javier Reitz. Muchísimas gracias, la verdad, un placer estar con vosotros y nada, intentar aportar mi granito de arena para que todos hagamos fuerza, todos los corredores hagamos ese entrenamiento que es tan importante. Damos mucho la matraca a los que nos dedicamos a la divulgación de running con el tema de la fuerza, de lo importante que es, pero ¿realmente juega un papel fundamental a la hora de correr? Fundamental, pero vamos, matraca es poco lo que hay que dar con eso, porque son varios aspectos lo que realmente la fuerza nos puede aportar, tanto como corredores, de igual que seas trail, popular, alto rendimiento. Digamos que el primero para mí es evitar lesiones. Al final, si tú tienes una musculatura, unas articulaciones mucho más fuertes, mucho más seguras, con estabilidad, te vas a lesionar mucho menos.
Y luego, aparte en el rendimiento que te da la fuerza te convierte en un corredor mucho más eficiente, tarda más en aparecer la fatiga, te cansas menos ante unos ritmos a los que estás corriendo. Entonces, al final, ese rendimiento lo ves aumentado por un trabajo de fuerza junto con el de correr, que evidentemente es indispensable si eres un corredor. ¿Y qué tipos de fuerza son los más interesantes para un corredor? El objetivo que tiene que tener un corredor en un trabajo de fuerza es aplicar la máxima cantidad de fuerza en el mínimo tiempo posible. ¿En qué se traduce eso? Cuando estamos corriendo, digamos que nosotros vamos con zancadas. Entonces tenemos el tiempo en el que el pie entra en contacto con el suelo para aplicar la máxima fuerza e ir hacia adelante. Así que si nosotros conseguimos aplicar la máxima fuerza en ese tiempo, vamos a ser más rápidos, vamos a ir a unos ritmos mucho mayores y al final también, con el paso de los kilómetros, nos vamos a cansar mucho menos. Entonces, tenemos que buscar máxima velocidad máxima cantidad de energía en el mínimo tiempo posible. ¿Y se puede conseguir un nivel de fuerza excelente sin pasar por el gimnasio? No, yo soy partidario de que hay que combinar tanto el entrenamiento en gimnasio, que digamos que es una fuerza aislada a la carrera, y luego hacer un trabajo de fuerza específico de carrera, que sería subir cuestas, lastres, que es ya realmente una actividad similar a la que vamos a hacer, que es correr. Pero yo creo que la del gimnasio es indispensable. Y en el tema de las pesas, siempre se ha dicho que poco peso y muchas repeticiones, pero la ciencia ha dejado claro lo contrario, ¿no? Que eso no funciona exactamente así. Sí, totalmente lo contrario, pero además ese tema, muchas repeticiones y poco peso nos puede venir bien al empezar. Gente que está empezando, periodos de adaptación, gente que no tiene ni idea de cómo hacer un ejercicio, entonces no se va a poner mucho peso y lesionarse. Pero gente experimentada o gente que ya lleva corriendo tiempo, es fundamental al revés, cargas submáximas, un 80-90% de tu repetición máxima. Y luego repeticiones, pues ponte entre 8 o 10 más o menos y a máxima velocidad. Hay que buscar siempre la velocidad. ¿Y es verdad que al corredor le aburre tanto el trabajo de fuerza? ¿Qué te transmiten tus pupilos a ti sobre este tema? Bueno, ahora ya poco a poco por lo menos hemos ido quitando ese miedo o eso que no le gustaba a los corredores. Poco a poco al final en los entrenamientos de fuerza aprovechan pues para lo que no haces corriendo, que es hablar, no vas a hablar durante una serie, compartes momentos, compartes experiencias, luego puedes diseñar las sesiones haciendo circuitos que son mucho más dinámicos. Entonces al final, gracias a Dios, poco a poco la gente le va cogiendo el gustillo y va combinando esos entrenamientos en pista o en la calle con entrenamientos de fuerza en gimnasio. ¿Y cuántos días a la semana hay que trabajar la fuerza? Pues yo te diría que un mínimo de 2 días en semana y siempre separados entre sí, 24 o 48 horas. 3 sería lo idóneo, pero entendemos también que mucha gente pues no tiene tiempo de hacer los kilómetros y luego además hacer la fuerza. Entonces, un mínimo de 2 sería lo idóneo. ¿Y el que tenga, por ejemplo, mucho tiempo para trabajarla todos los días? Sí, podría perfectamente. Yo, cuando gente que, por ejemplo, le gusta y está acostumbrada a hacer dobles sesiones, se pueden hacer perfectamente. Tú podrías hacer por la mañana el trabajo de fuerza y unas 6 o 8 horas después hacer el entrenamiento de carrera. Entonces, gente que le guste doblar, que esté fuerte y tenga la capacidad de asimilar cargas, sería perfecto hacer 3 o 4 días y doblando sesiones de fuerza por la mañana y acordaros, siempre separadas de 6 o 8 horas para recuperar y luego hacer el entrenamiento de resistencia. Luego, gente que tenga poco tiempo y diga, es que no tengo tiempo, más vale que hacerlo seguido, fuerza y seguido correr, que no hacer fuerza. Así que fuerza, fundamental hacer. Y hemos dicho que ahora es la época de empezar, de carga, pero para la gran mayoría de los retos importantes la gran mayoría de nosotros los retos importantes están más adelante en el calendario, ¿no? Es un momento ideal para dedicarle tiempo al trabajo de fuerza, pero ¿debemos mantenerla todo el año o solo en épocas concretas como esta de carga? No, deberíamos mantenerlo siempre durante todo el año. Hay que pensar que la fuerza al final es una disciplina más, como puede ser correr. Entonces, tenemos que hacerlo progresivo. Tú al empezar la temporada, tú vas a empezar haciendo un entrenamiento de adaptación, con cargas menores, poco a poco aproximándote a esas velocidades y a esas cargas a las que quieres llegar, pero no vas a hacerlo de repente. Luego llegará el momento de pico donde tú vas a estar trabajando en tu mejor momento de forma, que trabajarás con cargas muy altas, velocidades muy altas, ejercicios muy específicos y luego cuando llegue el momento de competición habría que mantener
esas cargas y esos entrenamientos. Lo que sí yo recomendaría es bajar el volumen. Igual que hacemos cuando viene el tapering, que tienes una competición y tú bajas los kilómetros, lo mismo en la fuerza. Bajas la cantidad de tiempo que vas a hacer la fuerza, pero mantienes esa intensidad y esa velocidad que te va a dar chispa a la hora de correr. Y respecto al tema del full body, por introducir un poco terminología de gimnasio o ser más analíticos, ¿tú qué aconsejas? Cuando trabajemos la fuerza, ¿trabajar el cuerpo entero o dividirlo por grupos musculares? Yo, si un corredor normalmente va a trabajarte 2-3 veces la fuerza a la semana. Entonces, en estos casos siempre haría full body, que por cierto, asimilamos siempre entrenamiento de fuerza a trabajo de brazos o de piernas. El core es fundamental, al final es nuestra parte central del cuerpo y es lo que nos va a ayudar a mantener nuestra posición corriendo, mantener nuestra técnica. Así que el core lo trabajaría en todas las sesiones y luego aparte metería trabajo de fuerza indispensable y luego parte de arriba también. Los brazos también hay que trabajarlos y hay que seguir trabajándolos. Y otra cosa que se me olvidó decir y muy fundamental es no tener agujetas, que muchos dicen, yo no hago fuerza porque tengo agujetas. Entonces, ten mucho control en las cargas, no nos pasemos, porque tampoco es bueno tener unas agujetas que nos estamos muriendo, porque luego no nos va a permitir rendir corriendo. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de fuerza que te metes y el entrenamiento luego que tienes de carrera. Hay que conseguir ese equilibrio. Javier, pues mil gracias por todo lo que hemos aprendido. Ahora solo nos queda ponerlo en práctica. No sé si Luis tiene alguna pregunta para ti, que yo que es un hombre que te gusta bien entrenarse con meticulosidad. No sé si tienes alguna para Javi. Sí, bueno, espero poder recuperar esa meticulosidad en los entrenamientos próximamente, que estoy en ello. Pero en la parte de la fuerza, efectivamente, es lo que más me cuesta habitualmente. Y claro, ahora yo que quiero empezar a entrenar fuerza, ¿no? Porque quiero empezar ya a correr en condiciones, a entrenar bien. Una de las cosas que me pasa es lo que acabas de decir, el tema de las agujetas. O sea, yo como llevo muchos meses sin hacer fuerza, cualquier cosa mínima que haga me provoca ya agujetas. No sé cómo puedo hacer para empezar, no sé cómo tiene que ser la primera, las 2-3 primeras sesiones de fuerza para que no me provoque estar durante 2 o 3 días caminando como chiquito a la calzada. Pues yo creo que hay veces que eso es inevitable, pero sí que podemos disminuirlo. Por ejemplo, podemos empezar entrenando con nuestro propio cuerpo, pues hacer los típicos ejercicios de sentadillas, zancadas, ejercicios multiarticulares, es decir, muy globales, que involucren mucha masa muscular y hacerlo prácticamente sin carga con la de nuestro cuerpo. Y luego, poco a poco, ir aumentando esas cargas y complicando esos ejercicios, que entonces yo creo que tu musculatura, digamos, los cuádriceps, isquios, glúteo, que es donde normalmente nos suelen dar muchas agujetas, pues se van adaptando y luego te genera menos agujetas. Lo que sí que es cierto que al principio yo creo que todo el mundo, y por eso se recomienda empezar fuera de temporada, vamos a tener agujetas. Uh-huh. Sí, Alberto. Me había dejado una en el tintero. Cuando los corredores hacemos tirada larga, sabemos más o menos lo que vamos a tardar en hacer 20 kilómetros, 25, dependiendo de lo que haga cada uno. Cuando hacemos series igual, más o menos calcula la recuperación, lo que tardas en los miles. Pero, Javi, ¿cuánto duraría una buena sesión de fuerza? Pues poquito. Yo siempre he dicho que la gente que cuando va al gimnasio dice, pues he estado hora y media, he estado hora y 45, digo, tú estás entrenando mucho la lengua. Una sesión de fuerza bien hecha debería durarte entre 30 y 45 minutos. Sí que es verdad que alto rendimiento a lo mejor se te puede ir a más porque dejan más tiempo de descanso, una recuperación completa entre ejercicio y ejercicio, pero ya a los populares les recomiendo que una sesión buena de fuerza no debería irnos más de 45-50 minutos y trabajando todo el cuerpo, con el core incluido. Ahora comprende, Luis, por qué me gusta a mí tanto trabajar la fuerza. 45 minutos y listo. Eso es. Sí, mi pregunta iba un poco en relación con lo que está preguntando Alberto, pero sumaba el hecho de si a la hora de realizar el entrenamiento lo medimos por tiempo o por circuitos, porque claro, a alguien un circuito de ejercicios de fuerza le puede llevar más tiempo que a otra persona, ¿no? Entonces no sé si se establece de alguna manera esa fórmula para entrenar. Sí, depende cómo te estructures tu entrenamiento de fuerza. La idea sería que cogieses unos ejercicios fundamentales, que así, por deciros, yo metería sentadillas, zancadas, hip thrust, que es la elevación de cadera, es decir, todos los ejercicios que van a involucrar los músculos principales a la hora de correr. Y entonces, en base a ellos, organizas la sesión de decir, vale, ¿cuánto tiempo me va a dar
tiempo a hacer 3-4 series de cada uno de los ejercicios. ¿A cuántas repeticiones voy a ir? Entonces, depende del momento de la temporada en el que estés y tu estado de forma físico, meterás más o menos, pero yo siempre lo hago más en base al ejercicio, no en cuanto al tiempo, sino en base a la cantidad de repeticiones y series de cada uno de los ejercicios. Meteré más o menos ejercicios, pero en base más a los ejercicios. Vale, perfecto. Pues me ha quedado muy claro ya. Pues lo dicho, Sí, Javi, un placer. Eso es. Nada, el placer es mío y espero veros entonces en los gimnasios entrenando fuerza. A ver si nos vemos por ahí. Gracias, seguro, este año tiene que caer. Javier, muchísimas gracias, ha sido un placer. A vosotros, un abrazo. Y nada, yo si quieres te dejo pues que te vayas ya, Alberto, al gimnasio, a seguir entrenando fuerza o a correr, lo que quieras. Me voy a apuntar y como dice un amigo mío, además de apuntarme, voy a ir. Voy a ir. Alberto, que muchas gracias también y voy a ver si saludo a Javi Moro y que me cuente qué le pasó este pasado domingo en Londres. No reventó tanto como dice que reventó, que está dando pena por ahí. Ahora se lo decimos. Gracias, Alberto, hasta la próxima. A ti, Luis, un placer. Corredor. Dícese del hombre o mujer que ama correr. Corriendo ha llegado ya Javi Moro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Pues bastante bien. Pensaba estar mucho más cansado y dolorido a estas alturas de la semana, pero me encuentro muy bien. Estamos grabando este episodio el martes día 5 de octubre, son las 4:25 de la tarde, o sea, hace 48 horas, un poquito más, que acabaste tu maratón de Londres. No como a ti te hubiese gustado, pero al final eso es una buena marca también. ¿Estás satisfecho antes de que me hables de lo que salió mal y por qué no has conseguido tu marca objetivo? Sí, estoy satisfecho porque no puede ser de otra manera. En mi momento de crisis en el maratón, como le pasará a mucha gente que nos escuche, pues ocurrió. Incluso barajé pararme en una estación que conocía y digo, de aquí me voy directo al hotel, porque yo corro con la tarjeta de crédito ahí metida en un bolsillo. Pero luego dije, no te puedes parar. Uno, pues por lo que me ha costado llegar al maratón, por lo que ha pasado el año pasado, porque me han mantenido el dorsal. Además, tenía ganas de llegar en una marca muy especial y también por un amigo que hace unos años ahí se le paró el corazón, aunque afortunadamente está muy bien. Y no sé, al final había muchas razones por las que no te pares. O sea, si no vas a hacer lo que querías hacer, no pasa nada. Estás en Londres, estás haciendo lo que quieres, lo que te gusta y es una suerte. Y salir salir sonriendo tras el pistoletazo y creo que entré riéndome, pero no estoy seguro si las fotos lo sacarán, pues porque dices, joder, que estoy aquí, ¿no? Que esto es guay. Ahora vamos a hablar con dos personas que nos van a ayudar a analizar qué es lo que pudo ir mal, ¿no? Durante la carrera o no sé si durante el entrenamiento, ahora analizaremos todo ello. Pero antes de dar paso al primer invitado, quiero recordar que Javi Moro hace 2 semanas, cuando grabamos el anterior episodio, nos adelantaba, bueno, aparte de hablar de las próximas maratones y demás, que él iba a estar corriendo el maratón de Londres con 40.000 personas. El maratón popular ha vuelto a Londres, 40.000 personas. 50.000. 50.000, a pesar que no son 40.000, o sea, 50.000 en total. Sí. Con una carrera de élite espectacular además, y bueno, tú ahí corriendo también en la parte delantera. ¿Cuál fue tu marca finalmente? ¿A cuál aspirabas? Acabé en 2:37 y pensaba bajar de 2:30. Era mi intención, quería hacer un maratón bien preparado, correrlo todo lo rápido que pudiera a estas alturas de la vida y no volver a prepararlo tan intensamente nunca más. Pero bueno, aún así, que sé que Alberto piensa que no es para tanto, pues por supuesto que no es para tanto, pues porque no me ha ocurrido nada malo y no deja de ser la segunda marca de mi vida, así que ni tan mal. Alberto Hernández, que hace referencia, que estaba antes con nosotros, a mí me ha dicho en petit comité, no lo ha hecho en público, que dice, bueno, seguro que Javi está exagerando, si además ha hecho un marcón, ha hecho un carrerón, que eso es con lo que nos tenemos que quedar al final, ¿no? Pues esa experiencia que has vivido, por cierto, ¿te ha quedado la espinita de volver a intentarlo entonces? ¿O no? Ahora mismo no. Vale. Pero siempre te quedan dudas, que es por lo que hice el artículo y estamos grabando este podcast, porque todas esas dudas creo que son puntos de mejora para mí y para mucha gente, que es lo interesante dentro de un medio de comunicación. El artículo del que habla nuestro compañero Javi Moro, del staff de la revista Corredores, Crónica de un maratón, esto aprendí chocando contra el muro. Y vamos a seguir aprendiendo cosas porque hablas de uno de los factores que puede ser el tema de la suplementación, ¿no? Nutricional que tomaste en carrera, los geles. Venga, ¿qué nos dices de eso? Y ya de paso saludamos a Jesús, que nos está escuchando. Venga, y nos dices quién es. Pues bueno, saludamos a Jesús. Hola Jesús, que es, digamos, el padre, por llamarlo de alguna manera, de los geles que me tomé.
porque Jesús Sánchez es el creador de la marca 226RS, marca española de Alcoy, ahora socio de Ángel Sevillano. Y más que nadie, no creo que sepa más que nadie de esos geles que él, y entonces me gustaría preguntarle mis dudas, y sobre todo porque también Jesús es triatleta, ha hecho varios Ironman, ha participado en Kona, así que seguro que sabe lo que sufrí o las sensaciones que tuve. A ver, Hola, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Nada, gracias por contar conmigo para todo esto. Y oye, enhorabuena por la marca. Ya me gustaría mucho tener una marca como esa, Javi. O sea, que enhorabuena. Muchas gracias. Pues sobre todo mis dudas, que es me lo planteaba por la tarde, no tanto en carrera, porque yo decidí que iba a tomar un stick de un producto que tienen que se llama Smart Fuel, que es una grasa de coco con palatinosa. Eso antes de salir, y luego decidí que en el kilómetro 15 me tomaría un gel más hidratado, pues para eso de siempre de llegar más hidratado a la parte final. Y el gel más potente que tienen, que es un gel que utiliza el Movistar Team, con cafeína, utilizarle en el kilómetro 30 para amortiguar el posible bajón que pudiera tener, que es lo normal en un maratón, que esto también es algo lógico. Pero claro, luego por la tarde yo me encontraba tan bien, tan poco cansado, tan espabilado, no me pude echar la siesta, me costó dormir. Comparado con otras maratones, que yo he llegado en Nueva York al hotel, me he duchado, me he tumbado un poco en la cama y me he llegado a despertar a la hora de cenar. Yo decía, pero es lo que realmente me daba rabia. Digo, ostras, si estoy ahora tan bien, es que a lo mejor me he tomado el gel tarde. Y esta es mi duda, Jesús. Y para la gente que nos escucha, ¿cuándo hay que tomar los geles? ¿Tú crees que yo lo tomé tarde? ¿Qué pauta hubiera sido quizá mejor que la que yo realicé? Sí. A ver, yo estaba leyendo estaba leyendo lo que has escrito, ¿no?, acerca de lo que tomaste en la carrera, y yo sí que hubiera hecho algunos cambios. Yo no hubiera hecho la estrategia que tú planteas para la carrera y que llevaste a cabo, porque creo que sí que pudo influir en el resultado. A ver, para empezar hubiera tomado, todo pues bien desayunado, eso lo damos por hecho, ¿vale? Con el tiempo suficiente para hacer una buena digestión, eso está más que hecho, ¿no? A lo que voy es a los momentos antes de la carrera, ¿vale? Esa hora y media antes que estás ahí esperando, yo ahí hubiera ido hubiera tomado un hidrocero, una bebida alta en sodio, ¿vale? Para salir bien hidratado. Si la temperatura era fresca, pues con medio litro, con medio litro de líquido con hidrocero hubiera sido suficiente, si no, pues un poquito más. Sí. Pero bueno, con eso va bien, ¿no? Mientras estás nervioso de un lado para otro, que calientas, que hablas con no sé quién, para que no te deshidrates, eso realmente, ¿no? Sí que lo hice porque como había estado lloviendo 2 días antes en Londres, la humedad era altísima, y yo creo que de sales fui bien, porque además creo que de eso no tuve ningún problema, ni luego sensación de ser por la tarde, ni nada. O sea, que yo creo que ahí acerté, creo, ¿eh? Perfecto. Sí, si fue así, entonces perfecto con las sales. Ahora, en lugar de tomar el Smart Fuel, que pese a ser un producto que a mí me encanta y que suelo usar mucho, pero sobre todo lo uso para tiradas largas o rodajes medios, ¿vale? Pero el hecho de que contenga grasa va a dificultar que el hidrato entre tan rápido como es necesario, lo utilices con tanta eficacia. Entonces yo lo que hubiera hecho hubiera sido calentar, y una vez ya activado, ya prácticamente a punto de salir, pues a 5 o 10 minutos como mucho de que dieran el episodio de salida, hubiera tomado un gel, un High Energy, ¿vale? Que es un gel con 50 gramos de carbohidrato, que es lo máximo que tenemos, con 160 de cafeína. Ahí hubiera tomado la cafeína, porque la cafeína al final tarda en activar como unos 15-30 minutos máximo, y permanece en el cuerpo durante 2 horas y media hasta 4 horas y media, quiero decir. Sí, hay un tramo muy largo en el que si tú tomas 160 miligramos de cafeína de inicio, ya eso te va a acompañar. Sí que luego te digo, luego hubiera introducido un poco más de cafeína, pero ya desde el principio hubiera metido la cafeína para ir desde el principio, pues con esa ventaja de tornar la cafeína, que está más que estudiada, que genera beneficios a nivel del rendimiento deportivo, ¿vale? Sí. Y no hubiera esperado a tomarla al final, porque precisamente en el kilómetro 30, pues ya te queda una hora más o menos de carrera, nos llega 1 hora,
pues van a estar 15 minutos hasta que llega a eso, que ya está realmente muy cansado, que si el último no lo hubiera hecho. Si hubiera tomado, ya te digo, de partida con un gel con la mayor cantidad de hidratos de carbono posible y la mayor cantidad de cafeína posible. Luego en el 15 hubiera tomado un high energy otra vez, ¿vale? Porque otros 50 gramos de hidratos de carbono y en este caso sin aporte de cafeína y en todo caso si quieres un extra con aporte de BCAAs, ¿vale? Uh-huh. Pero que hay gente que los BCAAs le funcionan muy bien y los nota y otra gente que no. Pues depende de cada uno. Hubiera elegido de ti uno de los dos, con o sin BCAAs, desde luego sin cafeína. Y hubiera esperado al kilómetro 30, para tomarme otro gel, un high energy otra vez, con cafeína. Ahora sí, con menos carga de cafeína para no pasarnos, ¿vale? Pero hubiera tomado uno con cafeína. Eso sí, siempre hay que ver pues que la persona soporte bien la cafeína y todo esto. Yo creo que tú toleras bien, que tomas café y todo esto y que, oye, al final pues no te va a afectar de forma negativa porque tampoco es una barbaridad y ya ha pasado pues 1 hora y media más o menos desde que tomaste la primera toma de cafeína. Entonces no tendría por qué generar ningún problema. ¿Por qué high energy en lugar de isotonic? Pues porque realmente lo que queremos es, o sea, vas a ritmos máximos, por así decirlo, ¿vale? La maratón se corre a un ritmo muy alto. Entonces ahí hace falta tener la mayor cantidad de hidratos de carbono posible para que tu organismo pueda utilizarlos. Si tú le das un isotonic, pues sí, va a funcionar muy bien, va a entrar sin ningún problema, pero tienes 20 gramos de hidratos de carbono. Entonces realmente te haría falta tomar varios isotónicos, o sea, isotonic gel, con lo que el peso que tienes que transportar para obtener esa cantidad de carbohidratos, joder, pues no te merece la pena. Y la cantidad de tomas que tienes que hacer, ¿vale? O sea, en lugar de 2 geles, hubieras tenido que hacer, pues, 5 geles, ¿no? Al final sabes que siempre sacar el gel, abrirlo, tomarlo, vaciarlo, es un trastorno porque tienes que modificar la zancada por las manos, porque tienes que estar fija en la boca, o sea, es incómodo. Todo lo que a esos ritmos, cuando ya estás tocado, o que va rápido, quiero decir, es complicado el no mover un brazo como lo tienes que mover, o sacarte un gel, o lo que sea. Cuando menos veces hagas ese gesto, pues tanto mejor. ¿Vale? El isotónico hubiera venido muy bien pues para una prueba con mucho más calor, ¿vale? Donde a lo mejor tienes que tomar tienes menos disponibilidad de agua a lo mejor y ya lo llevas concentrado en una proporción de agua y carbohidratos óptima y todo esto. Pues yo creo que una prueba como Londres, que no la conozco, o sea, no he estado allí, pero imagino que no hay problema, sobre todo donde tú ibas para coger botellas de agua y todo esto. Creo que tomarte, 2 geles, oye, por donde caiga el elemento, el 14, 15, 16 y el otro pues del 28 al 32, ¿sabes? Lo tomas ahí los 2 geles y ya está, con un poco de agua siempre, porque esos geles son bastante densos, van muy concentrados y creo que con eso hubiera sido mejor que con la estrategia del Smartfuel, que es un producto, ya te digo, utilizo más o que hemos desarrollado más mirando a pruebas de ultradistancia, pues tipo Titan Desert, varios días, no puedes ir a todo, o ultra trails, todo ese tipo de cosas que al final los ritmos son más bajos y no pasa nada porque no tomes tanto carbohidrato. Quiero decir, al final tú tienes que optimizar o tienes que tener ya activado el metabolismo de grasas por los entrenamientos que has hecho y puedes ir tirando de ese consumo mixto de hidratos de carbono y grasas y no pasa nada. Sin embargo, en maratón vas con carbohidrato, vamos al máximo prácticamente. Sí, realmente el Smartfuel lo había probado en tiradas largas, que yo suelo empezar despacio y tampoco me meto en ritmo de maratón hasta ya más cerca de la competición. Y como me había sentado muy bien, y bueno, pues sí que soy de eso, de activar el metabolismo de grasas, pues pensaba que me iba a funcionar también bien. Pero bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, vamos, y si me lo dices tú más todavía, claro. Vamos, yo tenía ahora este fin de semana una carrera así bastante larga. No hace falta para una carrera tan larga ir con High Energy, a mí me gustan mucho, pero sí que he ido con el Smartfuel y la verdad que lo que tú dices, vas a unos ritmos más bajos, más mantenidos y tenemos activado pues toda la raya que llevamos, el mecanismo de consumo de grasas
y todo funciona bien, pero ojo, una maratón, macho, yo creo que hay que ir con todo, ¿sabes? Porque ya, no sé, los ritmos son muy altos. Ya hace mucho que no corro una maratón así a tope, pero cuando lo recuerdo es como, joder, sí, al principio la primera hora la pasas fácil, incluso hasta la media maratón vas fácil, pero a partir del 30, 32, 35, ojo, que los ritmos que eran muy fáciles o que podías llevar bien, si con soltura se vuelven imposibles, ¿eh? De todas formas, claro. A ver, Jesús, dices que no has corrido muchas maratones, pero si después de correr un maratón, como has hecho en alguna ocasión, te has metido previamente 180 kilómetros en bici y 4 nadando, pues supongo que tienes todavía más paliza en el cuerpo y es más complicado que lo que ha hecho este fin de semana Javi. Sí, bueno, es diferente. Llegas tocado y vas a un ritmo... Hay que soportarle el dolor más que otra cosa. El ritmo lo puedes llevar más suave, tal, pero... es sobre todo ya el cansancio que tienes. Es correr una maratón en agotamiento. Es lo que hay. Si tengo la maratón más rápida que tengo en Ironman es 3:00, pero el ritmo que llevas es diferente al que llevas en maratón. En maratón tengo 2:40 y yo recuerdo correr la maratón pues, con todo lo que podía, y sin embargo la otra maratón la corrí muy fluido, la de Ironman, la de 3:00, ¿sabes? Claro, supongo que también te mentalizas de otra manera, ¿no? Pues Jesús, claro, Sánchez Bas, muchísimas gracias por habernos atendido, porque aprovechando que Javi ha resuelto sus dudas o todo eso que le carcomía, ¿no? Con qué hice bien o qué no hice bien cuando tomé los geles y tomé la suplementación, hemos también aprendido un poquito más nosotros de cómo se deben de tomar los geles o cómo se debe preparar también con este suplemento nutricional las maratones, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Un saludo. Yo tomo nota. Gracias. Tomarás nota ahora también de más, ¿no? Pero antes de hablar de las zapatillas, ¿no? Y de saludar al siguiente invitado, algo más, lo comentas como decíamos en el artículo, que la gente lo tiene en la web de Corredor, si quiere leerlo, pero dime algún par de factores más que crees que influyeron en que tu carrera no fuera lo que tú esperabas. Y que te dieras porque dices que te diste contra el muro. O sea, tú notaste la pájara, notaste a partir del kilómetro 30 y pico que te faltaban las fuerzas, que tienes ese bajón de hidratos de carbono que ya no te daban la energía suficiente y demás, ¿no? Sí, es verdad que por mi forma de correr y por donde entreno, pues voy mucho más cómodo en rectas, y Londres pues lo tenía mitificado como un maratón bastante plano, grandes marcas allí, o sea, como para mí era todo muy bonito. Y había estudiado bastante bien el circuito, pero incluso viendo las retransmisiones por televisión no me parecía que tuviera un curveo tan molesto, y realmente se me juntó en la zona más revirada, que no podía seguir manteniendo el ritmo, con eso, la toma del gel, se me iba el grupo con el que iba bastante a gusto en el ritmo a 3:30. Y bueno, como que fue un factor todo en esa zona junto que te descuadras, ya no puedes, y también el no poder te hace pensar que llegas falto de algo, porque si a lo mejor lo intento o pierdo, imagínate que pierdo el grupo, me quedo solo, tomo mi gel, bebo agua, y luego retomo el ritmo, pues bien, vale, he perdido unos cuantos segundos en los kilómetros, pero yo ya notaba que en la zona revirada las fuerzas no eran las mismas, aunque luego cuando volvías en la recta sí que el ritmo lo conseguía, no a 3:30, pero volver a aumentarlo. Pero entiendo que es una falta de resistencia y que quizá tenía que haber metido más tiradas largas, que es algo muy típico de maratoniano, y pensaba yo que ahorrando un poco para no lesionarme, pues iba a llegar mejor. Que lo que sí que acerté, por ejemplo, es en mi velocidad de desplazamiento. He llegado en una forma física muy muy buena, pero quizá algo falta de resistencia. Vale, o sea que haces también esa autocrítica, haces esa autoevaluación, y en la parte del entrenamiento crees que te faltaron kilómetros, o al menos que te faltó alguna tirada larga. ¿Cuántas hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Pues todos los domingos desde final de junio yo empecé a aumentar kilómetros, pues empecé, no sé si ya en 16, porque bueno, estaba muy activo, al siguiente 18, 20, una cosa así. La máxima tirada que he hecho ha sido 28, pero solo lo hacía los domingos. Entonces pienso que pues alguna semana tenía que haber dejado un poco la bici y haber hecho otra tirada, aunque la semana siguiente hubiera hecho bicicleta entre semana, pero decir, meter más tiradas, que al final el cuerpo lo necesita, y necesitas una resistencia muy específica para el maratón. Vale, que muchas veces
si lo pienso bien, digo, vale, he salido en bici, pero es que he ido de paseo auténtico, que no sé ni siquiera si me ha servido. O sea, me ha servido para despejarme, para mover las piernas, sí, pero sí, para un maratón... Sí, para sentirte un poco activo, pero para el maratón igual necesitabas más kilómetros en las piernas, pero no en la bici, sino corriendo. Yo pienso que si Kipchoge sigue haciendo muchos kilómetros, pues igual es que todavía hay que hacer muchos kilómetros. Bueno, de todas formas ya sabes que también los diferentes métodos de entrenamiento pues difieren en cuanto a las tiradas largas y demás, pero bueno, a cada corredor también le viene bien uno mejor que el otro, ¿no? Entonces, bueno, pues en tu caso quizás era eso, ¿no? Que también te falta alguna otra tirada larga, ¿no? Más allá de esa que dices de 28. Y luego está lo de las zapatillas, ¿no? Quería saber también de si la elección de zapatillas fue buena o no, qué pasó, Claro, porque como siempre se habla de las zapatillas mágicas, la placa de fibra de carbono que te ayuda, que rindes más, y dices, claro, rindes más hasta que dejas de rendir. Y cuando dejas de rendir, ¿qué pasa? ¿La zapatilla te ayuda? ¿No te ayuda? ¿Estás consiguiendo mantener un ritmo aunque vayas hecho polvo? Y pues me gustaría que nos acompañase también algún experto en zapatillas de la marca concreta con la zapatilla que corrí, nos cuente un poco cómo ve su zapatilla y cómo funcionan las zapatillas con placas de fibra de carbono y hasta dónde ayudan y no ayudan. Bueno, la zapatilla, cuéntanos, ¿era de la marca New Balance? ¿Cuál era el modelo? Bueno, el modelo sí, era la New Balance Fuel Cell RC Elite V2, la segunda versión. Es con la que corre Javi Guerra, por ejemplo. Es una zapatilla gruesa, con una espuma muy reactiva, lleva una placa completa de fibra de carbono. Y he entrenado con ella pues todos los domingos y iba realmente cómodo y los ritmos han sido siempre muy buenos. Y de hecho pues iba a 3:30, que era mi objetivo, fácil, realmente fácil. Bueno, hasta que dejé de ir, claro. Pero a ver, preséntanos al invitado por New Balance pues, y pregúntale lo que desees. Venga. El técnico de New Balance se llama Paul Guillén, que también estoy aprovechando su confianza porque somos amigos, también era corredor de 1500 y sabe muy bien lo que es correr a altos ritmos, con zapatillas con placa, sin placa y conoce bien las tecnologías de las que vamos a hablar. Hola, Paul. Hola, muy buenas. Bienvenido. A ver, venga, que tiene muchas dudas ahora Javi y hay cosas de las que ha dicho que resultan curiosas. Seguro que hay muchos que están escuchando que dicen, hombre, sí, pues no había pensado esto de las placas de fibra de carbono y de estas zapatillas. A ver, venga, adelante, Javi. Claro, es que yo siempre he tenido la teoría que si las zapatillas son mágicas, entraríamos todos juntos al sprint en nuestras marcas personales, ¿no? Y eso no ocurre. Seguimos pinchando como siempre, por desgracia. ¿Y qué pasa, Paul, cuando pinchas? ¿Qué opinas de las zapatillas con placa de fibra de carbono? ¿Hasta dónde ayudan, hasta dónde no ayudan? Y si cuando te baja tanto el rendimiento, la zapatilla sigue haciendo alguna función. Bueno, en primer lugar, me gustaría comentar de que este tipo de zapatillas, lo que se está viendo, y luego también nosotros a nivel de marca, lo que hemos visto en todos los test de laboratorio que se han realizado con nuestros atletas, es que el beneficio no es el mismo para todo el mundo. Hay muchos factores que hacen pues que la ayuda, digamos, o ese beneficio que puede aportarte tanto la placa de fibra de carbono como los compuestos que se utilizan, pues sea mayor o menor, desde el tipo de apoyo, la pisada, el ritmo, el terreno, pues hay muchos aspectos que pueden influir, ¿no? Luego está lo que tú comentas de que, bueno, cuando apareció en el mundo del calzado se introdujo esta nueva tecnología que era la placa de fibra de carbono, pues bueno, cuando se empezó a trabajar con ella, las marcas nos dimos cuenta de que al introducir un elemento tan rígido, tan extremadamente rígido en la mediasuela de la zapatilla, se tenía que utilizar un material más blando, con una densidad más baja y una dureza más baja de lo normal, ¿no? Porque si no, realmente al final estábamos haciendo zapatillas demasiado rígidas y muy poco llevables, digamos, ¿no? Y a veces, pues como pasa en la ciencia, por casualidad, se descubren las cosas por casualidad. ¿Y qué nos dimos cuenta poco a poco? Y sobre todo se dieron cuenta los atletas al empezar a utilizar este tipo de zapatillas, que una de las grandes mejoras que te aportaban es que muscularmente castigaban menos, ¿no? El hecho de que quizá vayas con más economía de carrera, reducir el impacto y que a nivel físico la exigencia sea menor, pues hace que en una prueba de larga distancia, como puede ser el maratón, pues llegues mucho más entero a una zona tan crítica como, por ejemplo, el muro, ¿no? Que todo el mundo habla a partir del kilómetro 30-35, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes beneficios que tienen este tipo de zapatillas. Sí, eso es totalmente cierto, porque además lo noté no en el 30, que es donde tuve mi crisis física y mental, pero sí, claro, en los últimos kilómetros había tanta gente en la calle animando
que te vuelves a venir un poco arriba y consigues apretar un poco. Y eso es porque también, lo que tú dices, las piernas están mucho mejor. Yo no siento dolor de piernas. Hoy ni ayer he tenido problemas musculares. Es verdad que yo creo que salto demasiado con este tipo de zapatillas y tengo ahí un par de tensores de la cadera que sí que están ahí haciéndome cosquillitas, pero a nivel muscular nada tiene que ver lo de antes a lo de ahora. Y eso sí que se agradece mucho en la parte final de la carrera y sobre todo cuando vas mal, claro. Es que realmente si hablas con cualquier corredor de larga distancia, dejando de lado el beneficio que puedas tener a nivel de segundos por kilómetro, que es lo que te puede aportar pues la placa de fibra de carbono, simplemente el hecho que te garanticen que muscularmente llegarás entero al final de la prueba, pues yo creo que todo el mundo firmaría, ¿no? Porque es siempre ha sido uno de los puntos críticos la destrucción y la agresión muscular que hay en este tipo de pruebas, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, nosotros normalmente en todo lo que son las mediasuelas utilizamos unas densidades y unas durezas que normalmente a nivel de densidad nos movemos cuando hablamos de densidad es un poco técnico, pero bueno, es la gravedad específica que tiene el material, ¿no? Entonces, sí. Normalmente se utilizan densidades de 15 y en este tipo de calzados se están utilizando densidades de 11. Y a nivel de dureza, normalmente nos movemos entre 45 o 48 y en este caso estamos hablando de 35. O sea, realmente es aquello que te sucede cuando coges la zapatilla, que simplemente con el dedo la media suela se deforma muy fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, es una de las grandes ventajas que ha tenido este tipo de calzado, que quizá fue un poco por casualidad, porque al final se estaba trabajando en un compuesto que acompañase correctamente la placa de fibra de carbono, pero sí que está haciendo que realmente sea una de las grandes ventajas que tiene este tipo de zapatilla. Por contra, ¿qué hándicap tiene? Pues que para aquel corredor que no tiene una buena técnica de carrera, no tiene una pisada eficiente, la deformación, por ejemplo, si pensamos en un corredor que entre muy marcado de talón, un corredor que sea bastante pronador, pues eso también comporta problemas, ¿no? Porque este material, como os digo, a nivel de densidad y dureza es muy blando y eso hace que se deforme y la estabilidad sea muy crítica en determinadas zonas de la zapatilla. Y otra cosa, Asier Cuevas, que le conoces también bien, que es ingeniero, nos ha explicado alguna vez cómo todo funciona cuando aplastas la placa con la espuma y al levantar el pie, eso es mucho más reactivo y entonces hace que vueles más, digamos, o que te ayude en el impulso. La presión cuando voy rápido me ayuda más que cuando voy despacio. O sea, la zapatilla me está ayudando más en la primera parte de la carrera, que la he hecho bien, y menos en la parte final, que voy más despacio y con menos fuerza. Claro, lógicamente al final estos compuestos al final tienen una capacidad de almacenar energía y de devolvértela. Entonces, cuanto tú más energía le apliques, más retorno vas a tener. Por eso esa sensación que comentabas de que incluso tenías la sensación de ir rebotando, ¿no? Como cuando vas muy fresco, pues al final incluso a veces es difícil controlar el impacto o la energía que tú le estás aplicando a la zancada, ¿no? Y es la sensación que tienen muchos corredores cuando se ponen ese tipo de calzado, ¿no? De que te invita a correr quizá un poquito más rápido de lo que quieres. Y en ese sentido, pues el hecho de ir más fresco, de ir a un ritmo más elevado, sin duda te va a dar más retorno de energía que cuando vamos más castigados a un ritmo menor. Pues la verdad que, bueno, se me van aclarando las dudas. Y afortunadamente esto ha cambiado mucho de cuando decidí hacer mi primer maratón, pues no sabía casi ni lo que era tomar un gel y hasta comí más plátanos que geles y las zapatillas que usé eran bastante peores que ahora. Al año que viene voy a ser un año más mayor. ¿Tú crees que habrá algo nuevo que pueda compensar ese año más que voy a tener para volver a intentar bajar de los 30? Sí, sin duda. No, sin duda. En general, el mercado ha cambiado completamente, ¿no? Ahí Nike, cuando introdujo la placa de fibra de carbono, cambió el juego, digamos, y ahora todas las marcas, digamos, estamos, como quien dice, en el inicio de la introducción de este tipo de tecnologías en el calzado. Nosotros mismos ya tenemos cosas que evolucionan dentro de lo que es la forma, la curvatura, el arco que tienen las placas de fibra de carbono para el año que viene, para 2022. Y como te digo, seguro que todas las marcas, pues bueno, vamos a ir introduciendo novedades que van a hacer que todo esto vaya evolucionando de una manera muy, muy rápida, ¿no? Porque antes quizá los cambios eran mucho más graduales y hoy en día todo es exponencial, ¿no? Todo va mucho más pues rápido. Te lo agradezco mucho porque, por mi trabajo podré seguir contando novedades de zapatillas
y hay 2 porque al ser un año más mayor, quizá es con esas nuevas innovaciones puedo compensar esa pérdida que voy teniendo de fuerza o ganas de correr. No, está claro que todo esto, pues bueno, al final es una ayuda no solo al corredor de élite, sino al corredor de todos los niveles, pues a mantener ese nivel o incluso mejorar marcas personales quien está en disposición de hacerlo. Bueno, pues me has convencido y lo seguiremos intentando. Nosotros encantados de que siga también Javi Moro probando material y además contándolo en la revista Corredor o también en este podcast, que aprendemos muchísimo con ello. Paul Guille, muchas gracias. A vosotros, un saludo. Hasta la próxima. Y también pues a ti, Javi Moro, tengo que despedirte, pero una vez más darte la enhorabuena por ese maratón que hiciste y sobre todo por hacer este ejercicio de autocrítica y de autoevaluación para intentar saber qué es lo que ha podido salir mal para otra ocasión, si es que vuelves a intentarlo, que esperemos que sí, yo creo que vas a hacerlo, porque eso es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Cuando hacemos una carrera y las cosas no han salido bien, lo primero que siempre hacemos es qué mal estoy horrible, lo he hecho fatal, tendría que haberlo hecho mucho mejor y estamos ahí flagelándonos todo el día. Y bueno, si somos capaces de determinar cuáles han sido las causas, seguro que lo podremos mejorar de cara a la próxima ocasión. Claro, esto es deporte, es nuestro ocio y tenemos que disfrutar todo posible de ello. Y eso es lo que tú dices, no flagelarnos, sino sacar lo antes posible los aprendizajes y aplicarlos, que es lo mejor. Si se puede seguir mejorando, aunque sea un pelín, pues oye, con eso me quedo. A partir de cierta edad es con que no perdamos mucho, ya nos vale. pero bueno, pero también es importante. Pues mira, hablando de todo esto, ahora voy a hablar con el superentrenador, con Juan Carlos Granado, que bueno, y con algún otro, porque ya sabes que siempre nos trae entrenadores o atletas que nos hablan de entrenamiento, en este caso de trail. Así que seguimos aprendiendo en el podcast de Corredor. Gracias, Javi. Gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes, nuevo capítulo en esta segunda temporada en Trail. Seguimos con esta búsqueda del conocimiento sobre el entrenamiento de trail y compartiendo las experiencias de todos nuestros invitados. Queremos generar esa cultura de entrenamiento desde este espacio para construir un mayor bagaje de conocimiento que es tan necesario. Hoy tenemos a un entrenador de provincias y muy reconocido en su zona, Soria. Corredor todavía y un todoterreno de la montaña. Hablamos de Luigi Tejedor. Bienvenido a Trail, Luigi. Hola, buenas tardes. Pues muy buenas, vamos a empezar la entrevista, a ver si somos capaces de clavar el tiempo. Bueno, Luigi, eres un todoterreno como nuestros últimos invitados, lo que pasa es que tú con otras facetas más variopintas, porque tocas muchas áreas de la montaña, eres corredor, como nos has dicho en la introducción, eres entrenador, también eres fotógrafo, te haces colaboraciones con los medios de comunicación. Bueno, preséntate un poco para que la gente te pueda conocer y cuáles son todas tus facetas que tocas en este mundillo. Pues sí, como bien has dicho, pues lo primero, pues eso, soy entrenador FEDME y luego pues lo que más así a destacar que soy amante de la naturaleza y de la montaña. Luego pues llevo muchísimos años corriendo, desde los 12 años, pues empecé a las órdenes de Adolfo Caballero, con el cual aprendí muchísimo, muchos años con él, y luego pues Soria, pues qué decir de Soria, pues si es que es cuna de grandes atletas, corredores, entrenadores, pues crecí mucho también con Enrique Pascual Oliva, que he aprendido mucho de ellos. Tuve la suerte de poder entrenar con Abel Landón, con Fermín Cacho y bueno, yo creo que todas esas cosas marcan mucho y bueno, yo creo que es un estilo de vida. Mira, sí, aprovecho un poco para salirme del guión. Ahora has citado unos grandes nombres del atletismo, reconocidos por todos, sean amantes de la montaña, ¿no? Porque transfieren lo que es el mundo de lo que es el atletismo, porque Fermín Cacho, Abel Antón, Enrique Pascual son reconocidos en toda la geografía nacional. Sí que esa sombra de estos tres personajes que has citado es tan alargada que abarca todo el deporte soriano, entiendo, incluso los corredores de montaña que suelen estar muy alejados del mundo del atletismo, e imagino que ahí en Soria sean reconocidos por todos, ¿no? Sí, eso es, sí, ellos pues son un ejemplo a seguir y hombre, pues Fermín, por ejemplo, ya no está en Soria, que él vive en Andújar, pero Abel pues muchas veces pues viene a entrenar con nosotros, incluso ha hecho algún piñito en montaña que lo tenemos medio engañado, cuando son zonas así un poco técnicas, pues nos chilla un poco, pero bueno, él sí le gusta hacer cositas así de vez en cuando.
Sí, sí, me imagino que con esa zancada que todavía mantiene se le tiene que complicar un poco en las bajadas técnicas. Sí, pero bueno, que a Fermín le veo más complicado meterle en la montaña, ¿no? Si fuera por aquí, sí, por Soria. Exacto. Fermín lo dejamos con correr esas carreras ya de 5 kilómetros, 10 kilómetros y bueno, tiene que entrenar un poco porque quiere hacer una maratón en condiciones, dice. Sí, lleva ese reto, creo que lo lleva unos cuantos años en mente, pero se le está complicando. Bueno, le animaremos aquí al bueno de Fermín, que con la calidad que es todavía atesora, seguro que algún día lo consigue. Bueno, además del trail, has tocado también la ruta, pues yo te he visto en carreras de ruta por aquí por la zona también, con unos tiempos más o menos curiosos. Hiciste el maratón, no sé si Valencia o Sevilla, también recuerdo, y sí. Lo compatibilizas como entrenador también, porque allí tienes unos cuantos corredores a los cuales conozco yo alguno, pues que también les llevas. Y quería preguntarte sobre las sensaciones, diferencias principales que tienes a la hora de planificar cuando te enfrentas a estas modalidades con respecto a lo que tú tenías cuando haces asfalto, si entrenas también algún corredor de asfalto. Pues, hombre, yo creo que sí que hay diferencias importantes. Al final, la base prácticamente pues es igual para todos, pues hay que hacer un trabajo de volumen, pero luego la montaña requiere un trabajo específico que, bueno, que ya todos sabemos. Entonces, pues bueno, a nivel muscular hay que trabajar por otras cosas, que se trabaja mucho el tema de fuerza, reforzar todo lo que son cuádriceps, isquios, aductores, y luego hay una frase que les digo mucho ahora a los chicos, digo, antes el corredor de montaña era montañero, ahora el corredor de montaña es corredor. Entonces, no debemos de olvidar nunca el correr, el hacer todas esas series, esas cosas que a veces al corredor de montaña le cuesta, pero tenemos que entrar también en la montaña. Entonces es un poco peculiar. Sí, porque yo, mira, contigo no he hablado nunca de entrenamiento, desconozco bastante cómo afrontas tú las planificaciones y las preparaciones de tus corredores. No sé si nos podías desmenuzar un poco cuáles son tus bases, tus pilares en el entrenamiento de montaña, me imagino que te tendrás que adaptar al entorno que tienes, a la zona de Soria y los bosques que tenéis allí, bueno, la media montaña que tenéis cerca, más luego la más alta que tenéis relativamente cerca también por la zona de Urbión, pero bueno, más o menos ¿en qué te basas un poco? ¿Haces mucha montaña con cuestas largas, cuestas cortas? ¿Haces series en el medio? ¿Haces también pista o algo de terreno liso? ¿O en la fuerza también un poco cómo la enfocas? Sí, pues nosotros, bueno, la semana más o menos me gusta dividirla como en dos fases. Una fase, bueno, siempre hay un par de días más o menos que a mí me gusta hacer carrera continua de calidad en llano, prácticamente llano, ritmos un poco más vivos, incluso meter algo de series, igual pues series continuas de 1000 rápido, 1000 lento sin descansos, y luego pues un par de días a la semana sí que hacemos la tirada en montaña, y por ejemplo, en Soria, entre semana, la gente que vive en Soria, los que estamos por ahí cerca, pues tenemos una sierrita de unos 250 metros positivos que ahí nos viene muy bien pues para hacer pues trabajos de calidad de cuestas que no sean muy grandes, bajadas pues de 8 minutos que puede haber, pero luego ya si queremos terreno más específico, más alta montaña, pues sí nos vamos a la zona de Urbión, en Covaleda, la zona de Cebollera, por la zona del que compartimos con La Rioja y el Moncayo. Ahí ya tenemos pues unas montañas un poco más serias y ahí pues tenemos días de hacer pues las horas con el desnivel que es importante, sobre todo el desnivel en bajada, para que muscularmente nos podamos hacer a ello. Y el trabajo de fuerza específico, aparte de las bajadas y las subidas, en el gimnasio no sé si te metes o no te metes con tus corredores, y si no te metes, me imagino que harás algún trabajo específico más de saltos o, bueno, trabajo mezclado resistencia y fuerza. Bueno, no sé si tienes algo que contarnos en este sentido. Sí, ahí también me gusta hacer un poco de este trabajo que es yo creo que muy importante. ¿Qué pasa? Que sobre todo al corredor popular yo lo veo, no le gusta mucho entrar al gimnasio. Entonces, pues hacemos un poco yo tengo varios circuitos preparados que metemos multisaltos y trabajamos el excéntrico de cuádriceps, isquios y aductores, y hacemos unos cuantos ejercicios muy interesantes con el cinturón ruso, que hacemos todo ese reforzado para luego que sea muy importante tener fuerza en las bajadas. Yo siempre les digo
también que hay que completar mucho con otras dos cosas importantes, como ves los tobillos, el trabajo de fuerza de tobillos y propiocepción, y el cinturón del corredor, abdominales y lumbares, isométricos. Yo creo que eso da mucha calidad a la carrera y vas a carreras y ves a gente que tiene trabajado eso, que no lo tiene, que enseguida se van hacia adelante, parece que van a tocar con la cabeza en el suelo y eso nos va a dar un punto más. Uh-huh. Sí, es interesante ese aspecto que comentas de la zona media del corredor, que bueno, hay gente que todavía la sigue descuidando bastante, a pesar de que nos insisten mucho en la importancia del mismo, ya no solo para evitar lesiones, sino para ser más eficiente y tener un rendimiento más alto. Por lo visto ya casi todos los entrenadores estamos en ello y el atleta que no lo hace ya, desde luego que tiene que ser un tema muy individual, que no sean capaces de darse cuenta de la importancia que tiene este tema. Pero bueno, ya sabes que un problema que tenemos los corredores son los entrenadores que nos dedicamos al trail, aunque yo no me dedico específicamente a entrenar corredores. No sé si en tu caso tienes muchas sesiones presenciales y les puedes corregir in situ, o lo que haces es un poco la mayoría de los entrenadores de trail, que es coger feedback por las aplicaciones, por el teléfono, WhatsApp, lo que compartáis a nivel de entrenamiento. Bueno, no sé, ¿cómo lo haces en este sentido? Nosotros intentamos quedar, a mí me parece que el trato personal es muy importante. Quedamos, pues intentamos un día a la semana quedar, a lo mejor vernos, sobre todo los días de monte, y hacer trabajos específicos, algo de técnica, y los circuitos, si no podemos vernos, que a veces nos vemos y hacemos algún día circuitos, pues yo me preparo unos vídeos así caseritos que hago yo los ejercicios y se los paso a los corredores para que ellos los vean y los puedan hacer. Y bueno, pues normalmente ellos ya lo han cogido el tranquillo y eso y les resulta bastante entretenido. Luego siempre me gusta meter un poco de carrera ese día, siempre antes, me gusta antes. Ahí siempre sí que ha habido un poco de... Yo me acuerdo cuando hicimos el curso de entrenadores que hubo un poco ahí de discrepancias entre unos que decían que si carrera antes de la fuerza o carrera después de la fuerza. Y bueno, yo pues al final, por lo que he visto y por lo que he aprendido aquí de mi gente en Soria, incluso hablando con Enrique Pascual Oliva y eso, lo hacemos siempre en los circuitos de fuerza después de una carrera continua no muy exigente y no muy larga tampoco. Sí, reconozco que esa discrepancia ha surgido en muchísimos foros de entrenadores, dependiendo de la especialidad, dependiendo de la importancia del momento que se le dé a la fuerza o la resistencia, pues algunos han tomado la decisión de hacerlo antes la fuerza y luego la resistencia, o al revés. Yo siempre he abogado un poco por depende del momento de la temporada y depende de la especialidad, darle más importancia a la fuerza que a la resistencia o a viceversa, pero bueno, también hay que ver un poco la experiencia de cada uno, que lo que le va mejor con sus corredores, y decidir sobre esa, digamos, con esa información encima de la mesa, si no es complicado. Pero mira, has hablado ya un poco sobre el tema de que te juntas de vez en cuando con tu grupo, una vez mínimo a la semana para hacer el grupo, esa piña que también es muy importante para tener confianza ellos contigo y tú con ellos. Pero claro, te vendrán corredores y deportistas, digamos, de todas las disciplinas o procedencias deportivas. Te vendrá gente de la montaña, te vendrá gente del atletismo y te vendrá gente de otras disciplinas que no tienen nada que ver con el desplazamiento a pie. Me imagino que al principio te tendrás que adaptar un poco a sus procedencias, a su mochila previa, y cuando les juntas, pues bueno, me imagino que harás una sesión conjunta, pero digo yo que tendrás que hacer también una especie de individualización del trabajo para cada uno de ellos, dependiendo del momento que te llegue, ¿no? Y de dónde te llegue. Sí, eso es, sí, más o menos como ya conozco los grupos y a las personas, pues hago más bien, el fin de semana lo suelo hacer, esta época ha sido difícil con el rollo de la pandemia y eso, pues apenas nos hemos juntado, pero me gusta hacer, pues el sábado lo dedico a unos corredores, más bien hablo a nivel iniciación medio y otro día lo dedico a los corredores ya con nivel avanzado. ¿Por qué? Pues porque, pues claro, aunque salgamos un día de tirada larga al monte, pero si llevas a gente que realmente pues no va tan bien como otros, pues los primeros se van a desesperar porque tienen que estar todo el rato pues esperando y piensan que ya no están haciendo un entrenamiento con calidad, y los de atrás pues los llevas arrastrados. Entonces yo creo que los grupos sí hay que adaptarlos para que los corredores lo primero mejoren y luego lo segundo disfruten. Yo siempre digo también, siempre les estoy comentando, pensar, lo más importante para mí es
disfrutar. La palabra que repito muchísimo, disfrutar. Nosotros realmente no somos profesionales. Hay algunos que lo son o que van a ser, pero de primeras hay que disfrutar. Luego los resultados ya vendrán. Bueno, mira, también me aprovecho, que me he visto un poco en esa faceta que estás comentando tú de separar por niveles, y me imagino que tú, que todavía te mantienes en activo y muy bien, entiendo que aunque entrenando te den a veces para el pelo tus propios corredores, pero luego en competición no sé si habrá alguno que ya te empiece a coger de la melena que tienes. ¿Cómo te encuentras en esa situación de entrenar con tus corredores, que seguro que lo haces, y ver que todavía les cuesta llegar a tu nivel, o que en algunas sesiones todavía te das cuenta que eres más competitivo que ellos, o no sé, no tiene nada que ver con lo que es la parte de entrenamiento, pero bueno, sí es una sensación que he vivido yo y que no dejas de pensar en ella de vez en cuando? Pues sí, es curioso porque, bueno, pues es una satisfacción muy grande cuando estoy con ellos y los ves mejorar y que cada vez los tienes. Bueno, yo tengo corredores pues que ya es verdad que ya están andando bien y tienen un buen nivel. Pues ¿qué pasa? Que muchos son más jóvenes y en las tiradas cortas, en las carreras más cortas, hasta 20 kilómetros, pues bueno, ya tienen cosas que decir. Y luego ya cuando pasan las horas y estamos hablando ya de maratón o carreras más largas, bueno, pues nosotros sí que es verdad que tenemos la experiencia, el callo hecho y ahí sí que nosotros nos hacemos más fuertes, pero bueno, ya nos dan mucha guerra y siempre es fabuloso pues estar con ellos en la montaña y apretarles las tuercas de vez en cuando y que digan, pues aún te cuidas bien, y digo, hombre, pues es que todavía tenemos ganas. Sí, aparte que allá en Soria tenéis una longevidad especialmente importante, lo que os duráis, madre mía, se ve que es el frío en estas zonas. En algunas cosas es un inconveniente, pero en otras está claro que es un punto de fortaleza para los corredores de resistencia, ¿no? Porque la gente de Soria, Burgos, Palencia, ahí siempre han dado grandes fondistas y en este caso en la montaña también se ven corredores de alto nivel, ¿no? Sí, eso es. Yo creo que, es que tenemos lo primero, la climatología, pues es difícil, sí, pero yo creo que eso curte y hace al corredor fuerte. Y luego, pues hombre, tenemos la altitud en Soria, estamos a 1000 metros, que tiene algo que decir también. Y no sé si la gente conoce Soria, pero Soria, aparte de las montañas, tenemos un santuario que nosotros le decimos el santuario de Balonsadero, que es tremendo. Tenemos un monte ahí al lado de la ciudad, como a unos 5 kilómetros, que tenemos recorridos desde 5 kilómetros para hacer series de 1000 hasta 30 kilómetros de hierba. Entonces, eso además, yo siempre comento también que es un seguro antilesiones. ¿Por qué? Pues porque la pisada de estar pisando en asfalto y el impacto a tener un suelo blando y aparte de que se trabaja mucho más, pues es un poco pues reservar las articulaciones. Sí, mira, además es que el tema de Balonsadero, que es, como dices tú, un santuario conocido a nivel ya casi mundial por la gente que lo ha frecuentado, es muy curioso desplazarse por allí, que aparentemente parece muy sencillo, porque es como una alfombra, todo bien comidito por las vacas, todo cortito. En el momento que te pones a correr por Balonsadero te das cuenta que los ritmos no son iguales que en otras zonas, que yo creo que eso te pone muy, muy fuerte. Es una forma de trabajar la fuerza específica muy, muy interesante. Y sobre todo que te empiezas a acostumbrar a manejar unos ritmos que sabes que cuando lo trasladas a unas zonas más fáciles te da mucho de comer, ¿no? Es un poco la sensación que he tenido cuando he corrido por allí por Balonsadero. Sí, eso es. Balonsadero, pues claro, estamos hablando de un monte que el piso, lo primero, que es muy irregular y ya no es una zona llana tampoco. Tenemos, No. pues a lo mejor en recorridos de 10-12 kilómetros, pues igual tenemos 100 metros, 110 metros de desnivel. Entonces, pues bueno, eso al final hace que los ritmos sean más lentos y luego yo creo que es un trabajo importante lo que dices de fuerza, de trabajo de tobillos. Los tobillos se hacen muy fuertes, estás trabajando en la propiocepción y siempre los corredores que ha habido aquí en Soria han preparado el cross, al menos el cross, en Balonsadero. Luego ya cuando quieren correr más rápido y eso, hacen la pretemporada ahí y sí que es verdad que van a otros sitios que deje correr más rápido, pero el inicio ahí es muy bueno. Sí, ya como anécdota final del tema Balonsadero, recuerdo a Enrique que comentaba sigue como entrenador y además ahora pleno rendimiento porque jubilado tiene más tiempo, pero sí cuando tenía ese grupo tan grande, cuando estaba Reyes y toda esta cuadra allí,
comentaba que estaban dejando de correr bien porque se estaban, digamos, aburguesando y dejando de ir a balonsaderos, iban al otro parque que hay en el medio de la ciudad, que está ahí, sí. Y que ya dejaban de correr deprisa porque ya se habían un poco aburguesado. Un poco la anécdota que recuerdo yo siempre de Enrique. Sí, es verdad que nos ha pasado varias veces. Claro, el corredor que viene de fuera, pues le cuesta un poco adaptarse. Lo primero por los entrenamientos, que igual pueden ser duros, y luego pues la climatología de Soria también es difícil. Y algunos venían y en un mes que estaban en balonsadero decían, yo no quiero volver a correr a balonsadero, yo me voy a la zona llana. Sí, esa es la anécdota. Una pregunta más, mira, pues es una pregunta que suelo hacer a todo el mundo. Ahora mismo está cambiando bastante este deporte, ya que está en pañales, todavía es muy joven. Casi todos los corredores vienen adaptados de otras disciplinas, sean atléticas o sean de otros deportes, como se ha hablado mucho futbolista, muchos ciclistas y tal. Incluso gente que no ha hecho deporte en su vida, pero bueno, afortunadamente empieza a haber ya escuelas del trail, empieza un poco como saber de dónde pueden ser los futuros dominadores del trail, si pueden venir de las escuelas de atletismo, de las escuelas de trail, de escuelas multideportivas, o va a haber siguiendo adeptos de otras modalidades deportivas que no tienen nada que ver, y ver un poco cómo esto lo ves tú a nivel de futuro. Si crees que va a ser, ya las escuelas de trail van a ser como en otros deportes las que empezarán un poco a tener a la gente dominadora de la especialidad, y bueno, un poco también por dónde crees que van a ir las tendencias del entrenamiento de la montaña. Pues mira, yo creo que ahora estamos en un periodo de adaptación y de momento yo creo que el buen corredor de trail pues va a venir pues eso, del atletismo, de la orientación. Yo creo que la orientación nos va a dar unos grandes corredores de montaña, de trail. Y bueno, la base, los niños, hay que trabajar. Tenemos que trabajar ahí mucho porque además ahí tenemos el futuro y a mí me parece que esto lo tenemos que trabajar un poco desde los colegios, desde todos los monitores que están ahí con las actividades extraescolares cuando acaban las clases los niños, porque al final ahí es donde se hace cantera. En el atletismo yo lo tengo muy visto que en Soria, en la zona de los pueblos donde apenas había gente, si había un monitor que tenía ganas, que le gustaba el atletismo, salían corredores. Si no, pues difícilmente vamos a sacar este deporte adelante cuando tenemos otros como el fútbol, el baloncesto, etcétera, pues que claro, se llevan la gente, pero el trail tenemos que aprovechar de sacarlo por los valores que da al deporte y bueno, pues yo siempre digo que combinas deporte, naturaleza y siempre conocer espacios nuevos. Al final es lo que llama la atención. Al niño eso realmente de momento no le vamos a vender, pero le tenemos que sacar a la naturaleza y enseñarle a aprender y que juegue. El niño tiene que jugar para que luego pueda competir. Estoy muy de acuerdo, sí. Y bueno, para acabar, aunque sé que tú tienes un perfil muy diferente a casi todos los entrenadores que han pasado por aquí, pero bueno, ¿dónde pueden encontrarte si quieren contactar contigo y consultarte o entrenar con tus planes? Pues mira, nosotros tenemos una página web que se llama Entre Trail y Montaña y bueno, pues ahí nos podéis ver lo que hacemos. También hacemos rutas en la montaña, o sea que tenemos un poco diversas actividades y ahí andamos también con planes de entrenamiento para trail y bueno, pues con muchas ganas de trabajar y de dar a la gente pues salud deportiva, que es importante. Pues apuntado queda. Dale, pues muchas gracias, Luigi, por tus enseñanzas y tu compartir este rato con nosotros. Y nada, nos veremos por ahí por la montaña. Pues un saludo y viva el trail. Estamos a punto de llegar al final de un nuevo episodio, el 55 ya del podcast de la revista Corredor, pero no podemos cerrar si no escuchamos la voz, la reflexión, la viñeta en formato sonoro de Óscar Alonso, de 72 kilos. Como siempre, genial, no os lo perdáis. Con él os dejamos y os invitamos al próximo episodio. Os esperamos, ya sabéis, suscribíos en los canales de las diferentes plataformas de podcast, en el canal de Corredor, para no perderos ni un solo episodio. Corredor y corredora, ya lo sabéis. Os dejo con Óscar Alonso. Hasta la próxima, adiós. Estoy leyendo la autobiografía del fundador de Nike
Y me está pasando algo muy curioso. Me está motivando tanto que he incrementado mis entrenamientos y mis carreras. El libro habla de un tema tan cercano que siento que me lo está contando a mí. Y en cada página hay material que se puede convertir en un anuncio de la marca, de esos que siempre me han motivado. Todavía voy por la mitad del libro y ni siquiera he fundado la compañía. Pero todo ese trabajo en la sombra, los viajes, las reuniones, las amistades, la familia, todo se convierte en la base de lo que luego hemos conocido e incluso vestido. El libro se llama Nunca te pares, de Phil Knight, por si estás buscando una lectura diferente. Esa analogía permanente entre correr y vivir es la que me está gustando tanto. Qué ganas tengo de que no se termine el libro.